Un inmenso abrazo a nuestra queridísima Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia. Un inmenso abrazo al presidente Luis Arce, al compañero Evo Morales, pero también un mensaje de lo profundo del corazón, como ecuatoriano, como latinoamericano. Evo tiene todo el derecho de participar como candidato a la presidencia de la República. Si quieren derrotarlo, derrótenlo en las urnas, pero no con leguleyadas. Y un mensaje para todos los hermanos del movimiento hacia el socialismo. Los líderes fundacionales se cuidan, incluso en sus errores, se cuidan, porque son fundamentales para el proceso. Y Evo, sin lugar a dudas, transformó a Bolivia, que era nuestra querida Bolivia antes de Evo. Y con Evo fue ejemplo para Latinoamérica y para el mundo. Evo querido, hermano del alma, mi incondicional apoyo, y al pueblo boliviano hacer respetar el derecho de Evo Morales a participar como candidato a la presidencia de la República. Allá, allá Bolivia. Muy bueno, Rafael Correa, manifestando de forma pública, muy valiente también, su apoyo, y no está pidiendo nada que esté al margen de la ley. Déjenlo presentarse a elecciones, déjenlo competir. Si le ganan, bueno, muy bien, le ganaron en buena ley, pero que sea en buena ley, no con tratamientos leguleyos, ¿no? Como dijo, utilizando a la justicia con beneficio absolutamente, torcido, ¿no? Tratando de llevárselo puesto a Evo Morales. Intentaron matarlo el año pasado. Vamos a comunicarnos con Gabriel. Él conduce la columna La Voz del Indígena Urbano, aquí en Radio Lateral, en este programa con Fundamento Criollo, y nos comparte información actualizada. Gabriel, muy buenos días. Te saludamos, Sergio Ronnie, aquí en Radio Lateral. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Ronnie? Un gusto, como siempre, compartir con ustedes, como cada semana. Un gusto, un placer llegar con la información de Bolivia a través de su radio. Muchas gracias. Para informar, pues, todo lo que acontece en el Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das. Dispuestos ya a recibirte y a actualizar la información que consideres. Recién al inicio, antes de tomar contacto con vos, poníamos al aire, Ronnie lo hacía, la palabra y la solidaridad que expresa Rafael Correa, expresidente ecuatoriano, formidable. Recuerdo tenemos de su ejercicio al frente de su país, y también pidiéndole a Bolivia que tengan a bien permitirle a un líder con las características de Evo, que ha recuperado a Bolivia. Bastaba solamente con mirar lo que era Bolivia antes de Evo y lo que fue después cuando la recuperó y la insertó al mundo. Finalmente, como se lo mereció toda la vida Bolivia, y eso lo logró Evo Morales. Esto es lo que pedía Rafael Correa. Poníamos al aire recién este video. Bueno, qué mejor momento para continuarlo conversando con vos y que nos digas cómo está hoy la situación y cómo está el clima político por estas horas. Sí, es de resaltar el apoyo internacional que recibe el presidente Evo Morales por Ernesto Samper, por ejemplo, Rafael Correa y muchos otros líderes latinoamericanos y mundiales que le expresan su solidaridad, ¿no? Teniendo en cuenta la álgida situación política que acontece en Bolivia y el intento de proscripción, ¿no? A todas luces, un lawfare en curso contra Evo Morales desde hace bastante tiempo ya. Esto se ha evidenciado a través del Observatorio Lawfare de México, por ejemplo, y otras instituciones que velan también por los derechos políticos y los derechos humanos, ¿no? Rafael Correa, indudablemente, a ver, una anécdota que quisiera compartir con ustedes. Cuando estuvimos el 2015 en el Encuentro Latinoamericano Progresista de Juventudes, mira, 10 años atrás, la gente en Ecuador muy contenta, feliz con Rafael Correa, y sus detractores decían, no, es que lo que pasa es que Correa está haciendo muchas obras hidroeléctricas y les está dando estas obras están siendo realizadas por los chinos. Esa es nuestra queja que tenemos, que el país se lo está dando a los chinos, ¿no? En esa época, Ecuador exportaba energía eléctrica. En esa época, Ecuador estaba en pleno auge de
las obras y mega obras de alta envergadura que por supuesto aglutinaban también generación de empleos en una matriz productiva bastante interesante, la que llevaba adelante Ecuador. Hoy por hoy Ecuador tiene problemas de energía eléctrica, lamentablemente, ¿no? Como es la paradoja. Tiene que reducir su emisión de energía eléctrica, racionar, tiene que pues pedir a otros países vecinos el suministro de este elemento de primera necesidad como es la energía eléctrica, cuando en tiempos de Rafael Correa exportaban energía eléctrica, ¿no? Y así podemos hablar muchos otros ámbitos de la materia del desarrollo de la revolución ciudadana allá en Ecuador, pero lo que nos une, si quieres, en el ámbito de lo que aconteció en Ecuador y lo que aconteció en Bolivia es la traición, ¿no? La traición de Lenín Moreno hacia Rafael Correa. Hace algún tiempo, el año 2022, decíamos acá en Bolivia, nosotros tenemos al Lenín Moreno boliviano, hablando de Luis Arce Catacora. Rafael Correa hasta ese entonces todavía dudaba esa situación, al igual que muchos otros líderes latinoamericanos. Hoy se comprueba eso, se comprueba que en Bolivia pues gobierna el Lenín Moreno boliviano, que es Luis Arce Catacora, quien traicionó a el líder de la Revolución Democrática y Cultural, que es Evo Morales, y pues ahora busca proscribirlo, castigarlo y encarcelarlo, ¿no? Es lo que estamos viviendo y es lo que ya ha trascendido también hacia múltiples figuras internacionales que se dan cuenta de, a pesar de la desinformación, a pesar del manejo comunicacional y de la pauta publicitaria nacional e internacional que maneja el gobierno para desinformar lo que acontece en Bolivia, pues se sabe de todos estos elementos que dan cuenta de una persecución hacia el líder de nuestra revolución, Evo Morales. En ese marco, Gabriel, uno se pregunta si los tiempos están para Evo Morales, para el pueblo boliviano, están todavía dentro de márgenes tranquilos o le urge de alguna manera a esta furibunda oposición a Evo, ¿sí? En buena medida desde el oficialismo y tantos sectores que supuestamente no participan de la política, pero lo hacen de manera cierta y directa, como es, por ejemplo, el empresariado o transnacionales que tienen fuertes intereses en Bolivia, tienen en la lupa, ¿no? O en el ojo de la tormenta a Evo Morales para impedirle llegar nuevamente al Palacio Quemado. Bueno, ¿cómo están esos tiempos, esos plazos? Por ahora, tranquilos, están mostrando desesperación al ver que Evo Morales va camino irremediablemente a representar al pueblo con un nuevo frente. Sí, existe un consenso generalizado entre todos los precandidatos a la presidencia. Hablamos de precandidatos porque todavía no ha salido el calendario electoral oficial emitido por el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Las elecciones tienen pensado realizarse el 17 de agosto de este año. Sin embargo, estas elecciones corren riesgo, también corren peligro, porque el gobierno pareciera que está generando una situación de convulsión, dejar venir la convulsión para en su momento prorrogarse en el poder tal cual lo hizo Yanine Áñez, con la excusa de que la conflictividad social pues no permite el desarrollo de elecciones o de comicios electorales, ¿no? ¿Por qué digo esto? El domingo pasado salió la ministra de la Presidencia, la señora Marianela Prada, a hablar de la escasez y la carencia de combustibles en el país. Hablar de por qué en Bolivia no existe un abastecimiento normal de gasolina y de diésel, por qué no tenemos combustible en las estaciones de servicio, ¿no? Este problema, sin embargo, se conoció mucho antes de carnavales, es decir, 2, 3, 4 semanas atrás. ¿Y qué hicieron los principales ministros del gobierno de Luis Arce Catacora y de Choquehuanca? Prefirieron irse a bailar al carnaval de Oruro, sacarse fotos, sacarse videos, claramente porque están en afanes también preelectorales. Entonces no respetan ni a su propio presidente y mucho peor, no respetan ni siquiera las propias necesidades del pueblo boliviano, ¿no? En lugar de resolver el tema del abastecimiento de combustible, se fueron a bailar, se fueron a hacer carnaval. Esta situación llama la atención porque la ministra de la Presidencia, primero que no es una cartera de energía, no es una cartera de hidrocarburos, es decir, salió ella sola
recordando que la ministra Marianela Prada era la secretaria pues del presidente Luis Arce Catacora cuando este era ministro de Economía. Salió tal cual, como una secretaria del presidente, no salió como una ministra de Estado, ¿no? A tratar de justificar y echar la culpa a todo el mundo de lo que pasaba en las eternas filas que tenemos acá en Bolivia por el abastecimiento de combustible, pero sin tomar ninguna responsabilidad. ¿Qué pasó el día siguiente, lunes? Un acto violento que se puede caracterizar como terrorismo de Estado. El hecho de la toma violenta de la sede del movimiento al socialismo, de la casa donde estuvo durante muchísimos años el movimiento al socialismo, el instrumento político, ¿no? Esta casa, que es una propiedad privada, no estaba a nombre de la organización como tal, de la sigla, está a nombre de un particular, es una propiedad privada. ¿Qué pasó? El día lunes, en la mañana, entraron un grupo violento de personajes, sujetos, funcionarios públicos cubiertos con barbijos, encabezados por Rolando Enríquez Cuéllar. ¿Quién es Rolando Enríquez Cuéllar? Es un diputado nacional que abiertamente fustiga contra Evo Morales, que abiertamente lo insulta, lo descalifica, actúa con un racismo y un odio mucho peor que los gobiernos neoliberales o mucho peor que incluso el gobierno de Yanine Áñez. Este señor, Rolando Enríquez Cuéllar, encabezó un grupo de parlamentarios, diputados del Estado boliviano, que juntamente con estos grupos violentos de funcionarios públicos tomaron por la fuerza y por asalto de manera violenta esta sede, esta casa del MAS, de la Dirección Nacional, y pues incurrieron en lo que en otros países se llama delitos de odio, ¿no? Primero, el delito fundamental es el allanamiento. Ninguna persona puede ingresar de manera violenta a una propiedad privada. Eso en el ámbito estrictamente legal de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Pero si hacemos el análisis con la figura de delitos de odio, por ejemplo, que es un tipo penal en otros países, reconocemos cómo este señor, y los videos son públicos, están ahí en los medios bolivianos, cómo rompió la imagen de Evo Morales, la quemó, la destrozó, haciendo una clara, incluso pues vandalizó las paredes de la Dirección Nacional del MAS, donde estaba la imagen de Evo Morales, con un odio, con un desprecio desmedidos, que pareciera un sujeto de la Unión Juvenil Cruceñista, ¿no? De esos grupos altamente racistas y discriminatorios contra el primer presidente indígena. Es los actos que realizaron el día lunes a la cabeza de este señor Rolando Enríquez Cuéllar, pero que fundamentalmente constituye un terrorismo de Estado. ¿Por qué hablamos de terrorismo de Estado? Porque son autoridades oficiales del Estado boliviano las que encabezan estos grupos violentos y toman por asalto una propiedad privada, ¿no? Realizando todos estos desmanes que te voy narrando. Entonces, indudablemente se exacerba el nerviosismo que tiene el gobierno y sus operadores políticos hacia la proximidad de la fecha de las elecciones y cómo está llegando el gobierno hacia esta fecha, porque tienes múltiples sectores movilizados también que ya han anunciado medidas de presión justamente por la carencia de combustibles, los productores lecheros, los productores de soya, los transportistas del transporte pesado, la asociación de cisternas, tienes los transportistas gremiales, tienes a los dirigentes del magisterio urbano también que ya han anunciado movilizaciones. Entonces, una hecatombe que se le viene al gobierno de Luis Arce Catacora en estos sus últimos días en el poder. Bueno, es impresionante el relato que estás marcando, esta agresión suscitada en un ámbito privado, una casa que oficiaba, ¿no? Como aquí en Argentina le decimos unidad básica, ¿no? Que funcionaba para el movimiento del socialismo, pero sin embargo era privado y fue violentado por un diputado nacional. Esto es gravísimo. La pregunta es si en algún momento la justicia va a jugar a favor del equilibrio, ¿no? de la democracia y de la seguridad jurídica de la que deben gozar todos los bolivianos. ¿Se ha intentado hacer algo contra este diputado que hizo esto, o se lo está celebrando, o actúa impunemente? Sí, se ha presentado una denuncia penal formal por allanamiento
contra Rolando Enríquez Cuéllar, los otros diputados que le acompañaban y los miembros que se lograron identificar de esos grupos violentos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Una vez que toman y realizan estos actos de odio hacia la imagen de Evo Morales, destruyendo su imagen, quemando sus cuadros, golpeando a puñetes el cuadro donde figura Evo Morales, estos delitos que en otros países, lo vuelvo a decir, constituyen delitos de odio, ¿no? Fueron expulsados de esta dirección por la militancia del instrumento político. Todos los seguidores de Evo Morales se aglutinaron, se conglomeraron en el lugar tras enterarse de esto y los expulsaron a estos personajes que terminaron escapando por los techos de esta propiedad. Es decir, escaparon tras la toma que duró un corto tiempo, una hora y media, porque fueron superados por la masividad de la gente que estaba defendiendo ese lugar y que estaba pues apoyando a Evo Morales y que no iban a permitir más ya el robo de un espacio privado, de un bien inmueble que pertenece a todos los militantes del Bloque Nacional Popular, ¿no? Entonces, esta situación fue reflejada por los medios como que este grupo que recuperó la sede serían los violentos, ¿no? Como que el diputado hubiera sido el agredido, como el diputado, que es un total ignorante, salió a decir: he perdido más de 5 litros de sangre. Lo dijo en conferencia de prensa pública, ¿no? Esa es la calidad, entre comillas, calidad de los odiadores de Evo Morales, que no saben ni aspectos básicos de biología, ¿no? Con 5 litros de sangre es la totalidad que tiene una persona en su cuerpo. Si perdiera los 5 litros, moriría, ¿no? Si perdemos 1, 2, 3 litros, ya una persona muere, ¿no? Entonces, imagínate lo que hablan estos personajes, movidos por su odio, movidos por su ignorancia, movidos por un desprecio absoluto hacia Evo Morales, que los hace actuar como salvajes verdaderamente. Es algo impensado hace algún tiempo. Recordar que este diputado además ha entrado por la sigla del Movimiento al Socialismo, es decir, este diputado el 2019-2020 ingresó enalborando el nombre de Evo Morales, defendiendo el nombre de Evo, defendiendo el nombre de Luis Arce Catacora, y ahora actúa como no tuvimos ningún otros opositores en Bolivia, peor que los opositores más racistas del país. Así actúan los denominados arcistas contra la imagen y contra la figura de Evo Morales, ¿no? Los medios evidentemente los reflejaron, como incluso el señor que hablábamos anteriormente en otro programa, Marcelo Claure, que se llegó a pelear, a discutir con este diputado, dijo: me solidarizo con Rolando Enríquez Cuéllar ante la violencia que sufrió, ¿no? Siendo que fue este diputado el que ingresó de manera violenta, de manera ilegal hacia la sede, y posteriormente obviamente fue expulsado de un espacio privado, ¿no? De un bien inmueble privado por toda la militancia. Entonces, el manejo comunicacional, el manejo mediático, discursivo, es obviamente afín hacia ellos, y pues es también una jugada para tapar los verdaderos problemas que estamos teniendo en Bolivia, que es el desabastecimiento de combustible que te genera la subida de precios de todos los productos de primera necesidad, ¿no? Una estrategia del gobierno, mandarlo a su perro, Rolando Enríquez Cuéllar, perro de batalla si quieres, para generar este conflicto y pues distraer la atención mediática del problema que verdaderamente estábamos pasando en Bolivia, siendo que también salieron a posterior varios ministros de Estado de las carteras económicas y de energía para decir y admitir públicamente, incluso el presidente de YPFB, esto es noticia nacional, que no va a poder cumplir la demanda de abastecimiento de combustible y de diésel, que ya no tienen la capacidad para hacerlo. Y adivinen a quién les echan la culpa. Echan la culpa a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que supuestamente no estaría aprobando créditos. Pero no le dicen a la población que los créditos que están pendientes en la Asamblea Legislativa Plurinacional no son créditos de libre disponibilidad, es decir, son montos de dinero específicos para temas específicos. No puedes utilizar esos créditos para comprar diésel, para comprar gasolina, como intenta hacerlo el gobierno, como intenta
comunicarlo hacia la población, ¿no? Estos créditos tienen objetos específicos, financiadores específicos con objetivos específicos, ¿no? Entonces, esa es la situación dramática en la cual estamos viviendo y pareciera que la paciencia de la gente ya ha colapsado, múltiples sectores ya empiezan a movilizarse desde esta semana y el gobierno pues está en un estado de alerta máxima. Bueno, pareciera una situación casi en espejo, ¿no? Como también aquí en la Argentina los ánimos se están caldeando cada vez más. Tengo algunas preguntitas aquí apuntadas. A ver, si avanzó el intento, la causa que investiga el intento de asesinato de Evo Morales, bueno, entonces podemos estar tranquilos de que también la justicia avanzará para aclarar qué pasó con este diputado y por qué agredió un espacio donde el movimiento socialista, movimiento del socialismo hacía trabajos políticos. Sin embargo, tengo la sospecha que me vas a decir que la causa que investiga, entre comillas, el intento de asesinato de Evo Morales no avanzó. ¿Es así? No avanzó para nada, es más, la Fiscalía desestimó la denuncia, ¿no? Este acontecimiento pasó en octubre, recordemos muy bien, del año pasado, pasaron ya más de 4 meses y tenemos una Fiscalía que ha rechazado la denuncia, indicando que no existen suficientes elementos para realizar la investigación correspondiente del intento de magnicidio de Evo Morales, ¿no? Ese es el nivel de la justicia que tenemos en el país, totalmente supeditada a los designios políticos del órgano ejecutivo. Es prácticamente una burla que te digan que no existen suficientes elementos cuando existe prueba documental fehaciente, están las movilidades que han sufrido los impactos de bala, está la propia declaración del ministro de gobierno que dice que sí, ellos han participado en ese operativo, que eran policías, que es decir, oficiales de la policía del Estado Plurinacional de Bolivia quienes dispararon contra el vehículo donde se transportaba Evo Morales. Tienes los videos, las declaraciones de las autoridades de la 9ª División del Ejército donde se escaparon estos sicarios para huir de la gente que estaba pues enojada tras el intento de asesinato de Evo, las imágenes y los videos de los helicópteros, las órdenes, existe todos los elementos. Sin embargo, Fiscalía dice que no existen los suficientes elementos para siquiera investigar el hecho, dejando nuevamente en un estado de indefensión al presidente Evo Morales. Ni siquiera no se le ha brindado ninguna medida de protección, no se le ha brindado absolutamente nada. Es decir, el intento de magnicidio de Evo Morales a la fecha ha sido desestimado, no tiene investigados, no tiene culpables, no tiene ni siquiera un relato oficial de lo que hubiera acontecido por parte del Estado boliviano, ¿no? Tenemos ese nivel de desgobierno y de agresión hacia la figura del presidente Evo Morales que es totalmente grotesco. Me comentabas al inicio, Gabriel, que tampoco está en un 100% asegurado que las elecciones presidenciales se puedan desarrollar finalmente el 17 de agosto, que está previsto que sea así, pero sin embargo no está garantizado. ¿Nos querés recordar por qué no está garantizado? Sí, ¿por qué? El Tribunal Supremo Electoral, que es el órgano que por constitución únicamente tiene la función de llevar adelante las elecciones generales en Bolivia, con transparencia, con celeridad y en los tiempos previstos, ha convocado en reiteradas ocasiones a cumbres con las organizaciones políticas. Una primera cumbre, segunda cumbre, llegaron a tener hasta una tercera cumbre con organizaciones políticas. En las últimas 2 dejaron de lado a Evo Morales. Se reunieron todos los precandidatos a las elecciones generales, exceptuando a Evo Morales, dejando de lado a Evo Morales, ¿no? ¿Por qué decimos que las elecciones están en riesgo? Porque es justamente este órgano, el Tribunal Supremo Electoral, el que dice, me tienen que dar a mí las garantías para que yo lleve adelante el proceso electoral. Tiene que haber un gran pacto de las organizaciones políticas. Me tienen que juzgar, dicen los vocales, por temas de juicio de responsabilidades o caso de corte. Es decir, los miembros del Tribunal Supremo Electoral están buscando primero blindarse, deslindarse de responsabilidades, antes que asegurar las elecciones. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo Electoral no tiene que consultar con absolutamente nadie, pues tiene un mandato constitucional, no tiene que consultar con organizaciones políticas, no tiene que consultar con el órgano ejecutivo, no tiene que consultar con el órgano legislativo, simplemente tiene que llevar adelante las elecciones
ponerse los pantalones y asegurar este proceso electoral. Sin embargo, dicen que no existe dinero, por ejemplo, para que los bolivianos en el exterior ejerzan su derecho al voto. Dicen que faltarían créditos que estarían siendo aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Salen los miembros del Tribunal Supremo Electoral a decir, le vamos a dar una respuesta hermosa a Evo Morales en el caso de que quiera habilitarse, ¿no? Esa clase de declaraciones tenemos por parte de autoridades electorales del país. ¿A qué están jugando? Están jugando al desprestigio de este órgano, al desprestigio del órgano electoral, al desprestigio del Tribunal Supremo Electoral. Ahora se habla de que podría haber un eventual fraude, ¿no? La situación que vivimos el 2019 se está volviendo a manejar en los medios de comunicación, y a lo que apunta el gobierno de Luis Arce Catacora es pasar por lo menos el 3% con la sigla del MAS, porque a la fecha Luis Arce Catacora no tiene en todas las encuestas de preferencia electoral, no llega ni al 2,5% de preferencia electoral. Y en Bolivia se tiene que superar el 3% para no perder la sigla. Cualquier organización política que saque menos del 3% pierde inmediatamente la sigla según la ley de organizaciones políticas. Luis Arce Catacora está apostando a sacar un 3,1%, por decirte, y aliarse con Manfred Reyes Villa, con Tuto Quiroga, con Eva Copa, con el resto de candidatos odiadores de Evo Morales, y formar un nuevo frente de mega coalición o coalición para gobernar dejando afuera a Evo Morales, ¿no? Esa es la premisa fundamental. Entonces, a la fecha, en la actual coyuntura que tenemos, todo está desfavorable para el gobierno, ¿no? El tema de la crisis, el tema de los combustibles, motivo por el cual evidentemente la respuesta de la población va a ser la movilización. Y si se siguen desarrollando los acontecimientos de esta manera, pues el gobierno tranquilamente puede sacar al ejército, sacar a la policía, decir que no existen las condiciones, lo que aplicaron en Ecuador, ¿no? El estado de conmoción, tan movida esa figura, indicando que por la conflictividad social, las protestas sociales, vamos a suspender las elecciones para una siguiente fecha, ¿no? Más o menos al estilo de lo que hizo Yanine Áñez. Recordemos que Yanine Áñez suspendió 2 veces las elecciones generales. Y finalmente a la tercera tuvo la obligación ya de realizarlas por la presión social que se estaba viniendo, la población ya estaba sumamente molesta, enojada, que iba ya a tomar Plaza Murillo, digamos, ¿no? Entonces, tenemos esa situación similar en Bolivia, por la cual muchos analistas coinciden indicando que a la fecha están en riesgo las elecciones generales en Bolivia. Además, teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo Electoral se supedita a todo lo que dice el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y en el Tribunal Constitucional Plurinacional tenemos 5 magistrados autoprorrogados todavía. A pesar de las elecciones judiciales, en 5 departamentos no se realizaron las mismas, y estos 5 hacen sala plena, hacen mayoría en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Un Tribunal Constitucional Plurinacional que es el operador político en el ámbito constitucional de la voluntad que tiene Arce Catacora y David Choquehuanca. Entonces, tranquilamente el Tribunal Constitucional, con la mayoría de autoprorrogados, puede decir, no, por temas de seguridad del Estado, por temas de convulsión, nosotros pedimos al Tribunal Supremo Electoral que las elecciones se suspendan por 1, 2, 3 meses. Y el Tribunal Supremo Electoral, como no tiene los pantalones, no tiene la valentía de ponerse en función a los intereses del país y se supedita a los otros órganos, como ya lo ha demostrado, pues va a acatar lo que diga el Tribunal Constitucional, ¿no? Esa es la dificultad y el riesgo de las elecciones acá en Bolivia. Uh-huh. Bien, me animo a hacer una reflexión, ya cerrando la columna. Te pido, te dejo a vos también la devolución que puedas hacerme. Cristina, el 25 de mayo de 2023, en una plaza de Mayo colmada, donde muchos teníamos la expectativa de que ella tomara la decisión de presentarse a elecciones. Finalmente esto no sucedió. Decía: yo soy del pueblo y de ahí no me muevo. Esa frase quedó, por supuesto, para la inmortalidad, porque dejó bien en claro en qué lugar se para
y cómo quiere quedar en la historia argentina. Analizando el caso de Evo Morales, el presidente que le ha dado tanto a Bolivia, me pongo a pensar en aquellos que lo están atacando rabiosamente, y me pongo a pensar y digo, claro, cualquiera de estos, Eva Copa, tantos nombres que has tirado de esta oposición, tantos pretendidos candidatos presidenciales que se han malogrado y han quedado en el camino, cualquiera de ellos, en el lugar de Evo Morales, hubiera pactado la impunidad tranquilamente con tal de poder acceder a la presidencia. ¿Por qué el odio? ¿Por qué la rabia? ¿Por qué la persecución contra Evo Morales? Y porque claramente se dan cuenta que Evo Morales vino a transformar Bolivia y es exactamente el propósito que tiene para llegar al poder nuevamente. Por eso se les hace trizas la posibilidad siquiera de soñar con un pacto de impunidad con Evo Morales y el pueblo de Bolivia. Como eso no es posible, es necesario matarlo. Como eso no es posible, es necesario manifestar el odio ingresando a un espacio del movimiento del socialismo histórico que trae tantos recuerdos y romperlo todo, romper la imagen de Evo Morales. Una vez más, Gabriel, me viene esta imagen en espejo de lo que está pasando en Argentina con lo que pasa en Bolivia y con las figuras de Evo Morales y Cristina Fernández. Sí, indudablemente, el pecado que han tenido estos dos grandes líderes ha sido estar del lado del pueblo, ¿no? Lo decía Lula en alguna oportunidad, mi pecado ha sido ponerle 3 platos de comida al día a los brasileros, que antes solamente comían una vez por día, ¿no? Estos paradigmas que se han planteado desde el progresismo, desde los gobiernos de la Revolución Democrática y Cultural, por ejemplo, en Bolivia, de la Revolución Ciudadana en Ecuador, del Partido de los Trabajadores en Brasil, en Argentina con Néstor y Cristina, es lo que no se les perdona jamás a estos líderes, ¿no? Que hayan cambiado las estructuras de viejas lógicas y cimientos coloniales, republicanos, clasistas, altamente conservadores y racistas, ¿no? Existía un puñado de gente en nuestros países, en Latinoamérica, incluso desde épocas pre-republicanas, que se creían que por el apellido, por el color de piel, o por su descendencia o ascendencia, eran dueños y patrones de nuestros países y que manejaban a su gusto como si se tratara de una hacienda, los recursos naturales, los recursos económicos, incluso el capital humano de los países, ¿no? Esta lógica ha sido transformada, pues, por nuestro comandante Hugo Chávez, por Fidel, por el propio Che Guevara, por nuestros últimos gobiernos progresistas, con Evo a la cabeza, Néstor, Lula, Rafael Correa. Entonces, esta vieja lógica trata de volver, ¿no? Habiendo perdido tanto poder, habiendo cedido tanto de su poder al bloque popular, a los verdaderos dueños de esta tierra, pues ahora intentan munirse nuevamente de discursos de odio, de discursos de confrontación, de todo lo que está haciendo Milei allá en Argentina, todo lo que hizo Bolsonaro en Brasil, todo lo que intentan hacer contra Evo Morales acá en Bolivia, todo lo que hizo Lenín Moreno contra Rafael Correa, todo lo que intentan hacer en Venezuela desde hace bastante tiempo, ¿no? Esa política del odio trata de imponerse frente a la política de dignidad nacional y latinoamericana que ha sido encabezada por estos grandes líderes, ¿no? Ese es el meollo del asunto, ese es el fundamento, esas viejas, no me gusta decir castas, ¿no? Pero justamente porque ya arruinó esa palabra el mandatario suyo, pero vale en esta ocasión, esas viejas castas republicanas pues intentan destruir todo lo que el movimiento popular y fundamentalmente campesino indígena en Bolivia ha trabajado y ha construido, y lo ha hecho de manera mejor, ¿no? No se le perdona a Evo Morales que una persona que ni siquiera pisó las aulas universitarias haya gobernado y manejado mejor el país que todos los presidentes que se presumían de haber estudiado en Harvard, en las mejores universidades de Estados Unidos, de tener maestrías, diplomados, y de ser unos eruditos en el manejo de la política en Bolivia, ¿no? Eso es lo que no se le perdona a Evo Morales. Pero ¿por qué Evo gobernó de manera eficiente, clara y con dignidad?
¿Será porque estudió más que ellos? No, es porque Evo es parte del pueblo. Evo entiende y ha vivido en carne propia las necesidades del pueblo boliviano. Entonces, una persona que ha vivido y que sabe lo que es el hambre, lo que es la miseria, lo que es que tus hermanos mueran porque no había postas de salud ahí cerca, lo que hemos sufrido todos los bolivianos durante muchísimos años, y la gran mayoría de nuestra población así lo ha vivido, pues entiende y tiene en Evo Morales al reflejo de ese pueblo. Evo es verdaderamente pueblo, Evo es pueblo y el pueblo siempre vuelve. Por eso Evo va a volver estas próximas elecciones. Maravilloso, Gabriel. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacer realidad esta columna La Voz del Indígena Urbano desde La Paz, Bolivia. Bueno, deseándote lo mejor para este tiempo, para este tránsito, para este momento histórico que está viviendo Bolivia, ¿no? Intentando recuperar a la patria para todos los bolivianos y para dignificar al pueblo y cuidar la soberanía y la independencia económica y tantas cosas que soñamos permanentemente, Gabriel, como esta patria grande que tanto anhelamos recuperar en América. Te enviamos un fuerte abrazo y Dios mediante nos reencontramos el próximo miércoles. Nos encontramos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, Ronnie, Sergio, por este espacio que es un espacio de dignidad, es un espacio de construcción y es un espacio ante todo del pueblo y para el pueblo, que es lo que tenemos que luchar, lo que tenemos que elaborar siempre, lo que tenemos que pues fortalecer, porque se vienen tiempos difíciles, duros, como los que están viviendo ustedes allá en Argentina, los que se vivió en Brasil con Bolsonaro, ese odio exacerbado hacia los que verdaderamente estamos del lado correcto de la historia, defendiendo aspectos de humanidad, aspectos de justicia social. Pareciera que todo eso molesta, ¿no? Todo eso indigna, y hay actores que solamente ven por su bolsillo, solamente ven por sus apetitos personales, empresariales, familiares, y no les importa a ellos pactar con el más inhumano capitalismo, con el más inhumano fascismo, con tal de llegar al poder, como lo demostraron Lenín Moreno, lo demostró este señor Luis Arce Catacora, lo demostraron muchos otros actores en Argentina y en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Esa es nuestra verdadera lucha, que es una lucha colectiva y una lucha de esperanza por transformar la realidad social de nuestros pueblos para mejor. Nunca mejor dicho, Gabriel, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo gigante. Hasta pronto. Gabriel Villalba Pérez es abogado, es analista político internacional desde La Paz, Bolivia, conversando con nosotros y brindándonos este espacio, La Voz del Indígena Urbano, para Radio Lateral.